Mis estimados hermanos, muy buenas noches. Que Dios me les bendiga nuevamente. Qué gusto volverles a saludar en esta preciosa, maravillosa y también lluviosa noche. Qué bueno es el Señor de poderles volver a saludar. Mi nombre es Ricardo López, pertenezco a Misión Cristiana Filadelfia de Boca del Monte. Amén. Aquí utilizando nuevamente el Facebook de mi hermano Pastor José Luis Ruano para poder llevar la palabra, que espero que sea de mucha bendición para ustedes, mis hermanos. Amén, en el nombre de Jesús. Porque Dios es grande y maravilloso para con todos nosotros. Amén. Y nos permite nuevamente poder estar aquí compartiendo la palabra, el estudio bíblico, que yo sé que va a ser de mucha bendición para poder continuar, mis hermanos, en lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ustedes me pueden acompañar en el capítulo 19, amén, 19, versículo 23 al 41 vamos a leer, amén. Es muy edificante y mis hermanos han continuado con ese estudio bíblico, y que es muy importante que nosotros si llevemos la secuencia para ir comprendiendo el propósito de la palabra de Dios en nuestras vidas y del por qué la iglesia fue naciendo a través de los apóstoles aquí en este libro. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Rey de Gloria, gracias mi Dios eterno, mi Dios todopoderoso, mi Dios omnipotente, por permitirme, Señor, en esta noche ser un canal de bendición para poder llevar tu palabra, Señor. Bendice, Padre Celestial, a todo mi hermano y oyente que se ha conectado, Padre Celestial, para poder escuchar este mensaje, este estudio bíblico, bendito Dios. Que seas tú, bendito Dios, que con tu ayuda, con el Espíritu Santo, bendito Dios, y ese respaldo maravilloso, pueda llevar a cabo esta tu palabra, Señor, porque yo sé que tu palabra es de mucha bendición, Padre Celestial. Primero para mi vida, bendito Dios, y yo sé que así va a ser para mis demás hermanos y cada oyente, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria, Padre Santo, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me les bendiga nuevamente. Continuamos entonces con el estudio bíblico en Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 19, versículo 23. Amén. Y el tema es el alboroto en la ciudad de Éfeso. El alboroto en la ciudad de Éfeso. Entonces, aquí es, la palabra nos lleva a continuar el tercer viaje misionero. Aquí estamos en el tercer viaje misionero, si usted se pudo dar cuenta, desde el versículo 22 del capítulo 18, ahí empieza el tercer viaje misionero. Entonces, aquí ya había llegado el apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso. Amén, vamos a leer. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes, con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces aquí vemos una gran idolatría que había ahí en esta ciudad, que tenían hasta un monumento a esta diosa llamada Diana, ¿verdad? Que es un nombre latinizado, se podría decir, o aquí en Latinoamérica, pues, según nuestra versión, pues le ponen Diana, pero el nombre en romano se refiere, o en griego, es Artemisa.
Entonces, esta imagen de esta diosa pagana definitivamente era, era muy venerada en ese lugar y tenía como que mucha influencia en la creencia de todos los que ahí vivían en esa región. Entonces, según la creencia, y que era una señal de muchos acontecimientos naturales para ellos, marcaba mucho, ¿va? O sea, le servían, le hacían culto, le hacían incluso oraciones, y era considerada una diosa de la luna, de la divinidad, de los campos, de los bosques y de todos los fenómenos que se suponían eran influenciados por la luna, porque ella supuestamente intercedía, dice, ¿no? Pero esa era la creencia de ellos. Entonces, ahí vemos una creencia relativamente falsa, por lo que en esa ciudad veneraban a esta diosa pagana. Y que si lo vemos al día de hoy, mis hermanos, en muchos lugares, pues adoran muchos ídolos, muchas imágenes de ciertos personajes, pero que se marca y vemos que no solo ahora, sino que en la antigüedad, como vemos aquí, estas creencias vienen a interferir, se podría decir, en el evangelio que era aquí predicado por el apóstol Pablo y los demás siervos, porque había una oposición ahí para poder seguir predicando el evangelio. Si ustedes ven acá y dice, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Imagínense, esa creencia, más allá de popular, llegaba a muchos lugares, lamentablemente. Pero aquí la luz del Evangelio iba alumbrando para todo aquel que creyera, para todo aquel que quería salir de esa ignorancia, de esa idolatría, que prácticamente no lo iba a llevar a Dios, sino que lo iba a llevar hacia otro lugar. Y lo lindo y maravilloso, mis hermanos, es que la palabra llega a tiempo porque uno tal vez en algún momento fue idólatra de algún, usted quiere verlo, tal vez de algún ídolo, de alguna imagen que por ahí nos haya dejado el paganismo o la religión anterior. Pero recordemos, mis hermanos, que cuando llega la luz del Evangelio en nuestras vidas, ya no dependemos de esas cosas. Y yo creo que nadie debería de depender de eso, porque cuando llega la luz del Evangelio, se rompe toda idolatría, se rompe todo Dios pagano. Y aquí ellos lo veían ahí como una amenaza, ¿verdad? Más que todos los que se dedicaban a hacer los plateros, se les denominaba a ellos, eran los que creaban esas imágenes. Me imagino que hacían estatuas pequeñas, grandes, de esta diosa pagana. Pero ¿qué representaba ello? También les representaba un negocio. Y me imagino que un negocio redondo hasta cierto punto, porque ellos no iban a querer perder definitivamente. No solo representaba la fe de ese lugar, sino que también para ellos era un gran negocio. Y si el evangelio era predicado, se les iba a venir abajo. Pero independientemente del negocio, mis hermanos, aquí la luz de la palabra estaba llegando, que era lo más importante, sacar de la ignorancia, porque Dios no habita en templo ni habita en cosas hechas por las manos del hombre. Nuestro Dios todopoderoso habita en lo invisible y hemos creído por fe. Y esa fe se fundamenta en Cristo Jesús, y así era como los acá iban a predicar esos lugares. Independiente todas las adversidades, de todas las oposiciones, la luz del Evangelio, por la bendita gracia y gloria de Dios, se estaba expandiendo para que todos conocieran la luz de la palabra, para que todos salieran de esa ignorancia, y que todo eso, si seguían adorando ese tipo de dioses, no iban a conocer al Dios verdadero. Amén. Incluso dicen que esta diosa Diana o Artemisa, según la mitología griega, era hija del gran dios Zeus, porque el dios Zeus que tenían, ¿se recuerdan que en el templo del Areópago tenían a este
dios supremo, se podría decir, para ellos, según la mitología griega. Y esta tal Diana o Artemisa era hija del dios Zeus. Imagínense cómo, cómo calaba la mitología, cómo jalaba ese tipo de creencia mitológica para que la gente confiara en eso, ¿no? Entonces, la luz de la palabra estaba llegando, amén. Entonces, veamos acá, sigamos leyendo, si ustedes gustan, mis hermanos. Versículo 28. Hechos 19, 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Vean aquí que ahí es donde se está entrando al punto central aquí del alboroto que hubo aquí, o de la discusión que hubo acerca de esto, porque imagínense votar ese negocio pagano que había en ese momento. Recordemos que Dios está en contra de todo eso, ¿verdad? Del paganismo, de religiosidades que no llevan a Dios. En Dios es una abominación delante de Dios. Y ahí, al llegar la luz de la palabra, choca con esta oposición que aquí había. Entonces estos siervos se vieron ahí en riesgo, ahí, incluso los que estaban a favor de los plateros y los que veneraban a esa imagen pagana, estaban hasta gritando, como que retándolos también. No, ustedes traen algo falso, y aquí adoramos a Diana de los Efesios y nadie nos va a hacer cambiar. Entonces se volvió un gran disturbio ahí que quería afectar aquí a los discípulos. Pero como les digo, mis hermanos, cuando la palabra de Dios llega, tiene que llegar a los corazones. Y lo importante aquí era dar a conocer no solo de Jesucristo, sino que existía un Dios, que en medio de esa ignorancia Dios quería llevar la luz de la palabra. Sigamos leyendo. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro, refiriéndose al apóstol Pablo. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se había reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro. Era el que estaba ahí de autoridad en Éfeso. Empujándole los judíos, entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Vean, ahí ya nos da otro punto o algo más. Ellos creían que venía la imagen de esta diosa pagana de Júpiter, aunque a Júpiter también se le asocia con el dios Zeus de la mitología griega, va el dios superior. Tal vez por eso le pusieron a uno de los planetas de nuestro sistema solar ese nombre, porque era considerado a los siervos, se recuerdan que también a uno de los siervos lo confundieron con Júpiter, ¿verdad? Cuando hicieron cuando estaban los discípulos predicando la palabra, ahí confundieron a Júpiter, a uno de los siervos, a Bernabé, creían que era Júpiter. Ahí lo puede ver usted en Hechos 14, 12, ¿verdad? Pensaban que él era el Júpiter reencarnado. Ahí lo puede leer usted cuando tenga tiempecito, pero vean aquí cómo era este tipo de paganismo que existía ahí, cómo estaba enraizado eso, lamentablemente, y que las ganancias, que dice que no pocas les producía al vender toda esta especie de ídolos, de templecillos, de imágenes, era un negocio
redondo. Y obviamente lo iban a defender ellos a capa y espada, por eso es que se volvió un gran alboroto, una gran discusión ahí. Entonces ahí dice que según ellos era guardiana del templo, ¿no? ¿Y quién se los iba a quitar de ahí? Una imagen venida de Júpiter. Versículo 36. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Y qué bueno, ¿verdad? Que ellos estuvieran ahí defendiendo hasta cierto punto, porque ahí lo que querían era acusarles. Imagínense que estuvieron en riesgo de que los lincharan ahí. Qué difícil para estos siervos el andar ahí predicando la palabra del Señor. Y que al final de cuentas pues se hace justicia, ¿verdad? Se hace justicia y los dejan libres. Pero ¿a qué nos lleva esto, mis hermanos? Como hijos de Dios es que también tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles el día de hoy. Tal vez la incredulidad que prevalece aún en mucha gente, que prefiere la religiosidad, que prefiere ídolos paganos, que prefiere cosas que sean visibles, pero no se acercan al Dios Todopoderoso, no se acercan al Dios que habita en lo invisible, que opera en lo invisible, que es esa fe la que nos lleva a nosotros, mis hermanos, a poder seguir proclamando a nuestro Señor Jesucristo, porque sin verlo visto, hemos creído en que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? La promesa de Dios, el pacto entre Dios y los hombres. Y ante toda religiosidad, mis hermanos, aunque sea por alguien que sea muy religioso, si usted quiere verlo, o crea que en una imagen va a encontrar un refugio, o va a creer que esa fe hacia esa imagen lo va a llevar hacia Dios, hay que sacar de esa equivocación a muchos, ¿verdad? Y esa tal vez es la misión que tenemos para las futuras generaciones, mis hermanos, porque acá la historia continúa. Lamentablemente, como vemos acá, tanto en la antigüedad como hasta el día de hoy, muchos se siguen perdiendo en cosas idólatras que no lo acercan a Dios, que al contrario lo alejan de Dios, porque nuestro Dios es un Dios celoso que no acepta en ningún momento que algo o alguien sea venerado, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo habita en lo invisible y recibimos nosotros, mis hermanos, por fe, si usted le ha pedido a Dios, si creemos en lo invisible, usted va a recibir lo posible, pero tenemos que tener fe. Y así como estos siervos, Dios los guardó de un linchamiento ahí, Dios los guardó, así mismo ha guardado nuestras vidas. Gracias a Dios, pues hoy tenemos la luz de la palabra que puede llegar a muchos. Yo sé que a muchos la palabra nos alumbra a salir de muchos errores de los que hemos tenido. Y yo me atrevo a decir, mis hermanos, que muchos Dios los ha sacado de la idolatría pagana de la cual algún día le habló a través del Espíritu, los sacó de ahí. Yo conocí a muchos hermanos que pues ya conociendo la palabra de Dios pues destruyeron sus ídolos, imágenes, o desecharon ahí por ahí algunos cuadros que no convenían. Pero porque el Espíritu Santo se los reveló, porque eso tampoco va a ser algo a la fuerza, sino que el Espíritu Santo tiene que revelarle la luz de la verdad para poder desechar toda idolatría, desechar toda, todo paganismo y acercarse más a Dios. Por algo
el apóstol Pablo pues escribió una carta a los Efesios, y si gustan ustedes podemos a manera de conclusión aquí leer unas fracciones que a mí me gustan, mis hermanos, de aquí de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde dice: bendito sea el Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean aquí qué linda que le puso nuestro Señor al apóstol Pablo para poder llevarle a este pueblo más adelante esta carta de los Efesios, porque era muy necesario salir de todo ese tipo de religiosidad y derribar todo lo pagano que existía en ese momento. Y como les digo, lamentablemente hasta el día de hoy existe lamentablemente en muchas religiones el adorar imágenes, el buscar en dioses falsos y en dioses paganos, y no buscar al Dios verdadero, al que adoramos en espíritu y en verdad. Amén, mis hermanos. También aquí, siguiendo en la carta de Efesios, capítulo 3, versículo 17, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vean aquí la palabra cómo lleva, ilumina y alumbra para poder derribar toda religiosidad y todo argumento. Amén. Dios me los bendiga ahí a cada uno por nombre, mis hermanos. Yo estoy viendo que mi esposa, mis hijos, el hermano Ronald Flores, que Dios me lo bendiga ahí. Él nos bendice ahí con la palabra ahí en YouTube. Y, hermano, ahí no nos perdemos sus prédicas. Amén. Entonces, Dios me los bendiga a cada uno por nombre. Ahí, pero ahí Dios me los bendiga a cada uno por mencionarlo. Ahí les pido disculpas, pero los amamos en el amor del Señor. Amén. Entonces, para concluir, cómo Dios lleva a sus siervos a poder descubrir la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice en Juan 8, en Juan 8:31. ¿Por qué? Porque la palabra al final de cuentas va a llegar a iluminar los corazones, las mentes, va a romper toda religiosidad, todo muro o toda fortaleza, como dice un canto: derribaremos fortalezas en el nombre del Señor, toda fortaleza de incredulidad, de idolatría, de paganismo, que hace alejarse de la verdad del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y a eso es lo que nos lleva el día de hoy, así como estos siervos que empezaron la iglesia en aquel tiempo, a poder seguir predicando hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Amén, mis hermanos. Entonces, por el momento hasta aquí lo vamos a dejar. Creo que es el tercer viaje misionero que continúa aquí el apóstol Pablo. Y yo espero que la palabra sea de mucha bendición para cada uno por nombre, mis hermanos, y que continúen esta secuencia. No le pierdan la secuencia, porque esta es una historia fundamentada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero es más allá de una historia, mis hermanos. Es allá mostrar los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, que iluminaron la iglesia primitiva y que también nos habla la iglesia de hoy, para que nosotros, mis hermanos, podamos conocer el propósito por el cual el Espíritu Santo guió a estos siervos, sin importar las adversidades, sin importar el riesgo de poder perder la vida, sin importar el riesgo que los apedrearan, de que los golpearan.
Dios siempre puso ahí la ayuda y siempre los libró y le dio ese poder del Espíritu Santo para conducirse en esos viajes. Si usted quiere verlos tal vez peligrosos por el riesgo que había, ¿verdad? Ya sea por tierra o por mar, Dios los llevó ahí. Amén, mis hermanos, oremos para quedar despedidos en esta preciosa y lluviosa noche. Amén. Rey de gloria, que habitas en los cielos, en todo lugar, Padre Santo, omnipotente, omnipresente, gracias Señor por tu palabra, porque tu palabra es poder, tu palabra es vida, tu palabra es que alumbra nuestro caminar, Señor, porque así dice tu palabra, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gracias, Señor, porque bendito Dios, porque tú has puesto tu palabra a través de generación y en generación, Padre, para que esa palabra llegue, bendito Dios, y pueda, Padre Celestial, habitar en los corazones de cada uno, bendito Dios, de los que amamos tu palabra, Señor, de los que te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por estos estudios bíblicos, bendito Padre, que nos llevan a poder comprender y seguir, bendito Dios, y también así el propósito de la misma. Gracias, Señor, bendice a cada uno por nombre, Señor, ahí en cada uno de sus hogares, Padre Santo, bendice a mis hermanos, oyentes, a sus familias, Padre bendito, y que esta palabra yo sé que no regresa vacía, sino que llega con el propósito de poder, Padre Celestial, iluminar sus vidas, sus mentes y sus corazones, Padre. Síguelos guiando, Señor, a toda verdad, y sé tú, mi buen Dios, el que provea cada día, Señor, si hay dificultad, si hay angustia, Padre, que tú seas, Señor, el que se encargue, bendito Dios, de cada uno de mis hermanos, Señor, de sus familias. Yo no conozco la situación por la cual ellos atraviesan, bendito Dios, pero tú, mi Padre amado, en tus manos está cada una de nuestras vidas, bendito Dios. Y como siempre te damos la gloria a ti, Padre Santo. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga en gran manera, que me los guarde y me los proteja. Y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Que pasen una feliz noche, mis hermanos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Mañana continúa mi hermano Werner. Y ahí nos sintoniza ahí a la misma hora. Amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Feliz noche.